El Evangelio según Lucas, capítulo 8. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios; Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes; Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las Escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Maestro! 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 ¡Nos vamos a ahogar! Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo
y todo quedó en calma. Entonces les preguntó. ¿Dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio, en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él, y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. ¿Cómo te llamas? Contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue, y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: No. Regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos negaron, y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo:
No tengas miedo. Solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: ¡Dejen de llorar! No está muerta. Solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: Niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Lucas 8. Amados hermanos, nuestro Salvador Jesús sigue enfatizando la importancia de qué hacen los discípulos con sus enseñanzas. Él se asemeja a un hombre que enciende una lámpara, no para que sea cubierta con una vasija ni puesta debajo de una cama, sino sobre un candelero para que todos vean la luz. Al enseñar a los discípulos los principios del reino de Dios, estaba encendiendo una lámpara. ¿Y qué hacer en este caso? Ante todo, no deberíamos cubrirla con una vasija. En Mateo 5:15 y Marcos 4:21 se menciona la vasija con el nombre de un almud. Se trataba de una unidad de medida empleada en los círculos comerciales, de modo que esconder la lámpara bajo un almud podría hablar de uno, permitiéndose que su testimonio quedase oscurecido o eliminado por el tráfico de la vida comercial. Sería mejor poner la lámpara sobre el almud, es decir, practicar el cristianismo, dar a conocer nuestra fe en el mercado y emplear el propio negocio como púlpito para propagar el evangelio, predicar las buenas nuevas. En el versículo 16 hace hincapié en lo que se ve de la vida cristiana. El evangelio es por naturaleza algo que se va a ver. Es fácil encontrar razones prudentes para no dar a conocer nuestra fe ante los demás. Casi todo el mundo tiene miedo instintivo a ser diferente. Y el mundo siempre acaba persiguiendo a los que no se someten a sus principios. Cierto escritor nos cuenta lo que pasa con las gallinas. En un gallinero, cuando todas las gallinas eran iguales menos una, a esa le hacían la vida imposible y la picoteaban hasta acabar con ella. Hasta en el reino animal es un crimen ser diferente de los demás, pero aunque nos resulte difícil, se nos impide la obligación de no avergonzarnos, de confesar quién somos y a quién servimos. Somos embajadores. Y si miramos como es debido, lo consideramos no un deber, sino un privilegio servir a Dios dando las buenas nuevas. En el versículo 17 hace hincapié en la imposibilidad de mantener secretos. Algunas veces tratamos de ocultarnos cosas a nosotros mismos, cerramos los ojos a las consecuencias de ciertas acciones y hábitos. Aunque las conocemos de sobra, es como cerrar los ojos a los síntomas de una enfermedad que sabemos que tenemos. Algunas veces tratamos de ocultarles las cosas a los demás, pero se las ingenian para salir a la luz. Una persona con un secreto no puede ser feliz. La persona feliz es la que no tiene nada que ocultar. Algunas veces tratamos de ocultar las cosas a Dios. No hay pretensión más imposible. Haremos bien en tener siempre presente el texto que dice: tú eres un Dios que lo ve todo. Por ello deberíamos tener cuidado acerca de cómo escuchamos, si somos fieles en compartir la verdad con otros. Amados hermanos, entonces Dios nos revelará nuevas y más profundas verdades.
Si en cambio no tenemos este espíritu de celo evangelístico, Dios nos privará de la verdad que pensamos que poseemos. Aquello que no empleamos, lo perderemos. Los discípulos escuchaban con una mente que anhelaba comprender y que estaba dispuesto a creer y a obedecer. A estos se les daría mayor conocimiento, y a los que no creían ni obedecían a lo que escuchaban, se les sería privado aquello que conocían, parecían que tenían, pero se les quitará. Por ello debemos desear con mucho ánimo la palabra de vida y resplandecer a nuestro alrededor. Donde vayamos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestras casas, con nuestros amigos, el Evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias se tienen que dar a conocer para salvación de muchos. Repite esta oración conmigo. Amado Señor, enséñame tu palabra. Padre, dame sed y hambre de tu palabra para recibir mayor revelación. Quiero conocer tu corazón, quiero ver y saber qué es lo que tú quieres para mi vida. Quiero saber los propósitos que tienes en mi vida y dar a conocer a las personas a mi alrededor tu palabra. Bendíceme, enséñame a dar a conocer y no esconder tu palabra. Repite esta oración conmigo. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que me des revelación de tu palabra. Enséñame a amar tu evangelio, enséñame a amar y evangelizar. Enséñame, Señor, las profundezas de tu corazón, los secretos que hay en tu palabra para dar a conocer a mis hermanos. Señor, dame tu palabra y dame sabiduría para alumbrar con tu evangelio, con tus buenas nuevas. Gracias, Dios, por tanto amor. Gracias, Señor, por mi vida. Bendice mi día. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.